Y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12, vamos a leer de los versículos 41 al 44. Leemos. Marcos 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Hermanos, recién terminamos la sección en la que Jesús confronta públicamente a lo que eran el liderato de los judíos. Recordemos, Jesús fue abordado por los fariseos, por sus discípulos, por los sacerdotes, por los herodianos, por los saduceos y por último fue abordado por un escriba. Y esta es casi que una sola sección desde que fue abordado por el escriba hasta lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró a ese escriba lo que era el resumen de la ley: amar a Dios y amar a su prójimo. Y con base a eso, entonces, el Señor prosiguió a mostrar, por ejemplo, cómo los escribas estaban errados, tanto en su doctrina como en su práctica. Mostró cómo ellos estaban errados en su doctrina. ¿Por qué? Porque no entendían cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a ser ese hijo de David, que iba a ser alguien superior a David. Mostró también cómo estos estaban errados en su práctica. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, estos dicen y no hacen. Y estos llegaban al punto que no tenían misericordia de los más necesitados del pueblo, las viudas y los huérfanos, particularmente con las viudas. Si recordamos, una de las cosas que vimos en los textos de la semana pasada es que se decía que estos escribas devoraban las casas de las viudas bajo el pretexto de hacer largas oraciones. Y la conclusión del Señor era que de tales personas había que guardarse. Le dijo a sus discípulos, entonces, guárdense de este tipo de personas. ¿Cómo? Inconsistentes en cuanto a doctrina y práctica. Ahora, seguido de eso, el Señor nos presenta una narrativa en donde, digamos, se ve como la práctica de una de esas mujeres. Una de esas mujeres que estos hombres devoraban sus casas bajo pretexto de oraciones, se ve una de esas mujeres. Entonces, el corazón de la misma es muy distinto al corazón de los muchos que estaban ahí en el templo. Y esto es lo que acabamos de leer en el texto, en los 4 versículos de hoy. Ahora, para proceder, vamos a abordar esos 4 versículos desde 2 encabezados sencillos. 1, el depósito de las ofrendas. 2, el corazón de las ofrendas. Quedamos entonces con el punto número 1. El depósito de las ofrendas. Vayamos, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Algo que me llamó a mí particularmente la atención y más relacionado con nuestra práctica de cómo recolectamos ofrendas es el término arca. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús estaba sentado en este lugar. Se dice que en las sinagogas la práctica común era tener varias arcas para varios tipos de ofrendas en el templo. No sé, para X cosa, para Y cosa, y ahí la gente entonces iba echando su ofrenda conforme, veámoslo así, la etiqueta del arca.
para ayuda a los pobres, no sé, contextualicémoslo, para autobús de los necesitados, para que vayan al hospital algunos, no sé, para el mantenimiento del templo, para pintura, para techo. Algo así eran las muchas arcas que habían ahí. Eso como para contextualizar. Me pareció pertinente detenerme un poco aquí porque nosotros somos una iglesia confesional, nos adherimos también a la tradición reformada en cuanto a lo que es el principio regulador del culto. ¿Qué es eso de principio regulador del culto? Básicamente, mis hermanos, es que nuestro culto se hace conforme a la luz que Dios nos ha dado de lo que Él ha dicho en su palabra. Es decir, ¿cómo quiere Dios que se le adore? Así mismo, entonces procuramos hacerlo. Dios nos ha mandado que le cantemos, que nos expongamos a su palabra, que su palabra sea leída, que el culto tenga oraciones. Digo esto porque estamos entonces ante la escena de la colecta o la recolección de ofrendas. Tradicionalmente, en el mundo evangélico, ha sido la tradición, digámoslo así, que los diáconos o personas encargadas, por decirlo así, pasen fila a fila con tipo canastos, en los cuales las personas van depositando sus ofrendas. Ahora, traigo esto a colación entonces porque de ahí puede ser que nos surja la pregunta, mira, ¿por qué ahí no hacen eso? ¿O por qué cuando oran por las ofrendas no pasan, no sé, algunas personas con canastos o algo recogiendo ofrendas, sino que tienen un par de cajitas situadas a la derecha y a la izquierda del local para tal cosa de la recolección de ofrendas? Y entonces traigo a colación lo que es el principio regulador del culto para que tratemos de respondernos una pregunta sencilla. Y es, ¿qué dice la Biblia para la iglesia en cuanto a la recolección de ofrendas? Debemos tener unas cajitas que llamamos arcas o no, deben ser de madera o no. O si las ofrendas mismas forman parte del culto, debemos dejar de recolectarlas por cajitas y que se pase entonces fila a fila. O nos podemos preguntar así como, ¿nos manda la Biblia a que durante el culto se reciban donaciones de dinero o no? O veámoslo así, el mismo acto de ofrendar, de dar cierta parte del dinero que Dios nos ha provisto para el mantenimiento de la iglesia, dar ese dinero es parte o no de la adoración pública dominical que Dios convoca a su iglesia. Porque veámoslo así, mis hermanos, si el ofrendar es parte de la adoración a Dios como tal, entonces, ¿qué debemos hacer? Hacerlo, ofrendar durante el culto. O por otro lado, si no es parte del culto, la recolección de ofrendas, entonces no se debe hacer durante el culto. Y es como tradicionalmente lo decimos. Hay momentos para depositar ofrendas. Y este tipo de preguntas, mis hermanos, es bueno que nos las hagamos porque como herederos de la Reforma Protestante y que nosotros somos los que levantamos la bandera de la sola escritura, es bueno que nos cuestionemos siempre por qué yo hago tal cosa. Estoy convencido de que tal práctica durante el culto tiene sustento bíblico o no, o sencillamente fue que alguien me lo dijo y yo no examiné nada, no fui como lo deberé y está bien, si el pastor o tal hermano me lo dijo, listo, yo quedé contento. Eso es como para sentirnos retados siempre como protestantes que somos, a examinar todo a la luz de la Biblia. Ahora, entendiendo eso o tratando de aclararlo un poco, debemos hacernos una pregunta en cuanto a la recolección de ofrendas. La misma, ¿es un elemento o circunstancia de la adoración? Y para que nos podamos responder esas preguntas, veamos brevemente los términos. Una circunstancia. Una circunstancia, veámoslo así, es el momento, lugar, hora, vestimenta, idioma, postura que se lleva a cabo en un servicio de adoración. Estos mismos son una variable, veámoslo así. Pueden estar o no estar y no se ve afectada la adoración o no se debería ver afectada. Por ejemplo, estar en un edificio con techo o con abanicos, eso es
algo circunstancial. Podemos adorar a Dios en cualquier otro lugar. Las sillas es algo meramente circunstancial. Podemos sentarnos en el suelo, estar de pie, etcétera. Esto, digamos, es lo que llamamos el púlpito, la cámara, el celular. Ya no son circunstancias que son de ayuda a lo mismo, pero no son indispensables. Y si las mismas no están, la adoración se sigue llevando a cabo. Incluso el predicador no puede venir de saco, de corbata, que es una mera circunstancia su vestimenta, y la adoración se debe seguir dando. Eso en cuanto a circunstancia. Ahora, en cuanto a un elemento de la adoración es aquello sin lo cual no habría un servicio de adoración, digámoslo así, como Dios lo manda. En resumen, digámoslo así, la Biblia nos describe 3 elementos básicos del culto, que son la palabra, sacramentos y oración. Y podemos agregar un cuarto, que son los cantos. Si alguno de esos falta, un culto de adoración entonces estaría incompleto. Pueden faltar parlantes, pero no puede faltar predicación de la palabra, no puede faltar cánticos, no pueden faltar oraciones. Puede estar haciendo calor o haciendo frío, que es lo mismo. La adoración se va a dar, ¿por qué? Porque debemos distinguir entre la circunstancia y el elemento. No estamos autorizados para quitar elementos del culto. Es decir, nosotros no podemos quitar la predicación, no podemos decir, no, hoy no se va a orar, no podemos decir, hoy no se va a cantar. ¿Por qué? Porque es una orden directa del Señor. Los elementos son esencial a la adoración. Las circunstancias, no. Creo que tal vez me adelanté un poco y respondí, pero preguntémonos nuevamente, ¿en qué categoría de estos dos entrarían las ofrendas? Si es parte del culto, en el culto mismo deberíamos recoger las ofrendas, y si no son parte del culto, entonces en algún momento se deben colectar, porque hay un principio bíblico y es dar a Dios lo que es de Dios, según Él nos haya provisto. El punto tal vez aquí que nos preguntamos y que este texto me trajo a la mente es, ¿en qué momento se debe hacer? Para respondernos a eso, creo que la pregunta que nos debemos hacer de fondo es, como buenos protestantes, ¿qué nos dice la Biblia? Vayamos brevemente al Antiguo Testamento. Vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Y le vamos a leer de los versículos 8 al 11. ¿Esto para qué? De forma general se puede decir que desde el Antiguo Testamento se ve el patrón que estamos viendo en este pasaje de Marcos. Y es que las ofrendas particular de dinero siempre se mantenían como externas al templo. Veámoslo así. ¿Con qué idea? Con un fin práctico. Antes de que las personas entraran al templo a adorar, dejaban sus ofrendas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo de llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había hecho mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar, y lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Como lo dije antes de leer el texto, aquí había un fin práctico, y es, vámonos así, las ofrendas monetarias como tal se dejaban en la pura entrada del templo. ¿Por qué? Porque digamos que ya el culto mismo judío ya tenía esas regulaciones de Dios en las cuales adentro se daban ofrendas en términos general, pero
ofrendas, veámoslo así, de frutos de la tierra o ofrendas de animales. Pero en cuanto a las ofrendas monetarias, quedaban ya excluidas del templo. Digamos que la práctica de este rey se puede resumir en lo que dice nuestra confesión en el capítulo 1, párrafo 6, que dice que corresponde, que fue como una decisión tomada de ¿qué? De la luz de la naturaleza o de la prudencia cristiana. O, veámoslo así, la pregunta era, mira, ¿qué es más fácil? ¿Andar casa a casa recogiendo ofrendas porque es un mandamiento de Dios? ¿O tener como la practicidad de el punto de reunión donde el pueblo se reúne? Entonces era más fácil tener un punto central a la entrada del templo donde todo el pueblo iba, donde se recolectaban las ofrendas. También, mis hermanos, debemos tener claro que en el Antiguo Testamento, como lo mencioné, digamos, la palabra ofrendas en general siempre estaba ligada a lo que las personas daban, tanto monetario como no monetario. Digamos, todos daban como una parte de lo que Dios les había provisto. Desde daban, no sé, imaginemos animales, vacas, ovejas, pollos, pájaros, los frutos de la tierra. Habían ofrendas mecidas por los sacerdotes, que eran ofrendas, por ejemplo, de vegetales. Pero la distinción es, habían cierto tipo de ofrendas que tenían un uso específico y regulado por Dios dentro del templo, las cuales solo los sacerdotes las tocaban, y había otro tipo de ofrendas, digamos, más monetarias, la cual habían lugares específicos fuera del templo donde se debían echar. Estas mismas ofrendas monetarias sí tenían, aunque no formaban parte ya del mismo culto dentro del templo, sí eran como dadas con el fin de sustentar el mismo culto. Éxodo 23, versículo 2 lo pone así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Estos son de este tipo de ofrendas entonces, que eran como para sustentar el santuario. Por ejemplo, las vestiduras sacerdotales, lo que llevaban en el pectoral, el efod, era algo que debía su mantenimiento. ¿Y cómo eran? Personas que dieran de su voluntad y de corazón. Ya ellos, esas ofrendas no eran unas que se llevaban, por decirlo así, dentro del templo a formar parte del culto, pero sí eran ofrendas que apoyaban el mismo culto, aunque no fueran parte de. Levítico 6, por ejemplo, nos describe este otro tipo de ofrendas, que son esas ofrendas, veámoslo así, tanto animales como vegetales, que sí formaban parte del culto. Levítico 6, verso 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomarán de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y de todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Un puñado de flor de harina y al final lo hacen arder, ¿para qué? En olor grato a Jehová. Este es ese otro tipo de ofrenda que la misma sí se ve que tiene como ese uso de el sacerdote la usará y llegará en olor grato hacia el Señor. Esto como para tener una perspectiva de que en el Antiguo Testamento la palabra ofrenda tenía un sentido bastante amplio, no solo como nosotros que tal vez la relacionamos meramente a lo monetario, sino que en la teología del Antiguo Testamento se ve que es algo grande, que involucra lo monetario, pero también todo eran ofrendas de lo que yo tenía, tanto, digámoslo así, de ganado como tipo agrícolas, que unas partes sí eran usadas para el culto judío, mientras que otras, meramente la monetaria, digamos que se recolectaban en esas arcas afuera del templo. Ahora, esto para tener la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora,
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que se nos dice, digámoslo así, de entrada es que las ofrendas en el sentido general de todo el antiguo pacto ya terminaron. Y eso es lo que confesamos. Confesamos que las ofrendas como tal se cumplieron en Cristo. Cristo fue la ofrenda ofrecida a Dios para perdón de nuestros pecados. Y por ende, esas ofrendas del antiguo pacto que apuntaban a Él, tanto como el cordero o ese otro tipo de sacrificios que hacían, las mismas ya caducaron. Ahora bien, ¿qué pasa con, veámoslo así, con las ofrendas monetarias? Estas no formaban parte del culto mismo, sino que quedaban como fuera del culto, a la entrada del templo en un lugar estratégico porque se requerían, pero no eran necesarias para el culto. Ahora, ¿qué pasa con estas ofrendas? La naturaleza de la adoración del Nuevo Testamento nos da un poco más de luz también en el lugar que la ofrenda monetaria ocupa en el culto cristiano. Juan 4:24 nos dice cómo es la adoración del nuevo pacto. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A diferencia de la adoración del antiguo pacto, digámoslo así, que era muy carnal, ocupaban un templo físico, ocupaban sacerdotes visibles, vestiduras sacerdotales visibles, ovejas visibles, venados visibles, verduras visibles. La adoración del nuevo pacto no es tan carnal, sino que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos, por decirlo así, esos mediadores físicos para adorar a Dios. Adoramos a Dios en cómo Él se revela a través de su palabra, como es espíritu y en verdad. Y ese Dios que es espíritu nos ha dicho ya cómo es esa adoración verdaderamente espiritual. Y es su palabra, cánticos, oración y sacramentos. Son los elementos designados por Dios mismo para adorarlo. Tanto la adoración corporativa como la privada, veámoslo así, son los elementos muy comunes que todos usamos. Y creo que ahí ya podemos ir ubicando como el lugar que corresponde a las ofrendas en el culto cristiano. Porque, por ejemplo, veámoslo así, en nuestros cultos familiares, estoy suponiendo que los tenemos y que es algo normal para nosotros. En nuestros cultos familiares, nosotros no recolectamos ofrendas, pero si cantamos, si leemos la Biblia, si oramos, tenemos comunión familiar, ya, y es más o menos como debe ser un culto familiar, casi que un mini culto corporativo de la iglesia, pero deben estar pertinentes esos elementos, palabra, oración, cánticos. Y creo que ahí ya vamos respondiendo el lugar, o si las ofrendas monetarias como tal son o no son parte del culto cristiano en el sentido de que se deben recolectar durante el culto. Y creo que ahí ya podemos responder, creo que claro, como un no. Y por eso nosotros no lo hacemos, no recolectamos ofrendas en el momento del culto. Oramos por las mismas porque la oración es un elemento del culto cristiano. Más ya vamos viendo que la recolección de ofrendas como tal, pasar por un canasto, vámonos así, durante el culto, para que sea lleno de nuestras ofrendas monetarias, no es algo mandado en el Nuevo Testamento. Sí tenemos elementos físicos en nuestra adoración, a pesar de que es una adoración espiritual. Sí, hay elementos físicos, por ejemplo, pan y vino. Pero tales elementos físicos, mis hermanos, debemos entenderlos como unos los cuales Dios mismo se comprometió a atar tales elementos a promesas que Él ha dado en su palabra. El pan y el vino son representaciones visibles, o veámoslo así como nos enseñaba Pastor Eduardo hace bastante tiempo, son palabras visibles de Dios, es decir, están atados a palabras que Dios ha dicho. Una manera de entenderlo es, para mí que se me hace muy fácil, es como cuando Noé tenía un elemento visible, digámoslo, en su adoración, que era el arco iris. Cuando Noé veía ese arco iris, él meramente no veía algo que qué bonito. Aparte de eso, él veía, no volveré a destruir la tierra. Ahí hay una palabra atada al símbolo. Algo así
son estos elementos físicos en nuestro culto cristiano, como el pan y el vino. La sangre del nuevo pacto, y este es mi cuerpo. Ya, ahí hay palabras del evangelio atadas a los elementos, que por ende esa palabra actúa con gracia en la vida del creyente. Y esto lo hago la aclaración, ¿por qué? ¿Qué pasa con la ofrenda? Es un elemento físico, tangible, veámoslo así. Pero Dios mismo no ha prometido, veámoslo así, o una gracia vinculante a eso como tal. Dios ha prometido, por ejemplo, su gracia cuando nos exponemos a su palabra. 1 Timoteo 4:11 dice así: esto manda y enseña. Verso 13: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto manda, enseña, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Y dice que haciendo eso, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí hay una promesa de Dios, veámoslo así, de perseverancia. ¿Cómo? Al exponernos a la palabra de Dios, al ocuparnos en la lectura, en la exhortación, cuando somos exhortados, cuando leemos la Biblia. Y esto manda y enseña. Era algo que debía ser perpetuo. Y Dios mismo dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí hay una promesa de cómo la Biblia funciona como ese medio de gracia y por ende es parte indispensable del culto cristiano. Porque Dios promete que los creyentes perseverarán a través de la lectura, y exhortación y exposición de su palabra. Dios también, por ejemplo, ha prometido bendecir nuestras oraciones. Santiago 5:15 lo dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vámonos aquí, oramos, ¿por qué? Porque Dios ha prometido entonces bendiciones, ¿para qué? Para la oración de fe. El que ora con fe tiene la promesa de la bendición de Dios. ¿Y por qué con fe? Porque como lo dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios también ha prometido, vámonos así mis hermanos, llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando cantamos. Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. 19: y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cantamos? Cuando estamos, por ejemplo, cantando aquí durante el culto. Bueno, es que el Señor está llenándonos de su Espíritu. Lo dice la Biblia, vámonos así, sencillo. Ahí uno ve, por ejemplo, cómo Dios ha bendecido los elementos del culto. ¿Con qué? Con promesas salvíficas que actúan en los creyentes. Por eso nos exponemos a su palabra y su palabra misma Él ha ordenado como parte del culto. La oración misma Él ha ordenado como parte del culto. Los cánticos mismos, veámoslo así, Él los ha ordenado como parte del culto. Y cada uno de esos tres elementos, veámoslo así, va sellado con promesas de bendición, promesa de perseverancia, promesa de bendecir al que ora con fe, promesa de ser lleno del Espíritu Santo cuando cantamos. Y creo que ahí me desvío un poquito a que de verdad cantemos con entendimiento, porque el Señor promete bendición. Ahora, para la recolección de ofrendas o para la colecta de las mismas, veámoslo así, no hay promesas de gracias similares en la Biblia que los vinculen al culto como un medio de gracia, o veámoslo así, como esa palabra visible. Ahora, creo que ya teniendo eso claro, preguntémonos, ¿cómo vemos ofrendas? ¿Cómo vemos entonces el ofrendar nosotros los cristianos? Creo que estas mismas entran en un sentido amplio de la vida cristiana. Y vámonos así, es como cuando nosotros usamos el término adoración en su manera más amplia, para diferenciarlo de la adoración ordenada por Dios en el día domingo. ¿En qué sentido más amplio? Digamos que es en el sentido de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estoy dando por, digámoslo así, por sentado que la colecta de ofrendas o la recolección de las mismas
forman parte, digamos, de esos estatus morales que Dios demanda de todo hombre. Cuando digo estatus morales es, veámoslo así, caerían como en la categoría del quinto mandamiento, de honrar a las autoridades. Ese honrar a padre y madre es meramente honrarlos monetariamente. Y es como el mismo término que nos da el Salmo 2 cuando nos dice, honrad al Hijo. Hay un, digámoslo así, como un mandato natural de dar al César lo que es del César o de darle al Rey de Reyes lo que es de él. Por eso Pablo en sus epístolas, él sencillamente lo pone así, que cada uno dé como Dios le haya provisto. Porque hay un mandamiento y es dar las ofrendas a Dios. No son parte del culto, pero estamos obligados moralmente a hacerlo. Debemos darle a Dios lo que nos hemos comprometido a darle. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, o ofrendás a Dios, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en ese sentido entran en el sentido, digamos, de adoración más amplio. Por ejemplo, nosotros creemos que cuando estamos trabajando los otros días de la semana, estamos adorando a Dios. Y lo hacemos con eso, ¿para qué? Es una manera, digámoslo así, que nosotros sabemos que Dios nos ve y tratamos de hacerlo de la mejor manera, no para el ojo humano, sino para nuestro Dios. Y así adoramos a Dios, dando nuestro mejor esfuerzo. Asimismo, entonces, adoramos a Dios cuando tomamos parte de lo que Él nos ha dado para sustentar a los necesitados de entre su pueblo o a que ayude a levantar ciertas cosas de la iglesia, con el fin de que el culto público sea mejor. Cuando la iglesia colecta, veámoslo así, y usa estos dineros en pos de su reino, la Biblia misma llama a esto que es agradable a Dios. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo estaba en necesidad, la iglesia de Filipos, digamos, hizo una colecta entre todos y le enviaron a Pablo, que estaba en gran necesidad, y le enviaron tanto que Pablo dice, tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y veamos cómo Pablo describe esas ayudas que recibió de la iglesia de Filipos. Pablo lo describe, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El punto es, mis hermanos, Dios se agrada de las ofrendas de su pueblo. Y tales, o veámoslo así, tales donativos, mis hermanos, deben ser hechos así, con esa mentalidad de Dios se agrada de lo que yo estoy haciendo, aportando para los necesitados, aportando para el sustento de nuestros hermanos, incluso aportando ¿para qué? Para que en algún día podamos tener un pastor a tiempo completo, el cual la misma iglesia sea la que le supla sus necesidades. El punto es, las ofrendas que damos, mis hermanos, deben ser usadas para el reino de Dios y su justicia. Nosotros, veámoslo así, como los donantes de las mismas, lo hacemos así, bajo ese pensamiento, para el reino de Dios y su justicia. Las mismas no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que se recogieran durante el culto, pero sí se puede ver el principio, un principio como práctico, como el que estaban cerca del templo. Primero a los Corintios 16:12 dice así, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo sí les dice, cada primer día de la semana, aprovechen el culto y ese día pongan aparte algo según lo haya prosperado y guárdenlo. Aprovechen el domingo que están todos juntos para recoger ofrendas, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, dice. Las ofrendas aquí entran bajo el principio entonces, mis hermanos, de lo que dijimos, de lo natural y lo moralmente correcto, de dar honra al Rey de Reyes. El Salmo 72:15 lo dice así, vivirá y se le dará del oro de Saba, hablando del hijo del rey David.
Y digamos lo que de esa manera se ha entendido tradicionalmente también en lo que es, en lo que ha sido la iglesia primitiva, la iglesia por reforma. Siempre se han tenido como ciertos lugares especificados, ya sea a la entrada del templo o en Ginebra, por ejemplo, se tenía como, veámoslo así, como en el patio de la iglesia de donde predicaba Juan Calvino, en la parte de atrás tenían como ciertas arcas establecidas para recoger, ellos lo llamaban la colecta de los necesitados. Siempre se da ese entendimiento de que la recolección de ofrendas es necesaria para el pueblo de Dios, más siempre se acercaba y quedaba como fuera de los elementos del culto. En el directorio del culto público, de hecho, de la Iglesia de Escocia, ellos dicen así: la colecta para los pobres debe ordenarse de manera que ninguna parte del culto público se vea obstaculizada por ello. Esta breve frase trae esa parte curiosa, es que separa la ofrenda, o como lo llaman ellos, la colecta para los pobres. Dice, debe ordenarse de manera de que en ninguna parte del culto público, la colecta para los pobres es separada de las partes del culto público. ¿Y con qué fin? Se debe hacer de tal manera ordenada para que el culto público no se vea obstaculizado. Nuestros antepasados, veámoslo así, eran cuidadosos con eso, mis hermanos, que hasta ellos mismos se desligaron del uso de la palabra ofrenda, porque, digamos, entendieron, es muy vetero o antiguo testamentario, la colecta a los pobres, para diferenciarlo, digamos, de las ofrendas. Ahora, con esto, mis hermanos, creo que terminamos el primer punto, que era básicamente entender este tema de las ofrendas y su orden en el culto. Ahora, pasemos al punto número 2. El corazón de las ofrendas. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estamos entonces ante, digámoslo así, esas arcas de las ofrendas. Y se nos presenta aquí una viuda. Ya por, digámoslo así, por defecto la viuda es pobre, pero Marcos lo recalca más y dice una viuda pobre. Ya era sobresaliente. Entre los pobres era re pobre, como para entenderlo así. Se presenta una viuda pobre y dice, echó 2 blancas o un cuadrante. Como para traducirlo a nosotros y entenderlo, es el salario de un día. Esta mujer echó el salario de un día. Era, digamos que trabajó en algo, le pagaron y ahí tienen su salario. Era pobre. Y nos dice entonces Jesús que esta mujer, como termina el versículo 44, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que esta mujer se había ganado, lo único que tenía para comprar la siguiente comida, ella dice, lo trajo al templo. Ya lo trajo a la habitación de Dios y lo dejó ahí. Su manera de honrar al rey era dándole todo su sustento. Ella no quería entrar a la casa del rey sin darle presentes. Entendámoslo así, esta mujer era pobre, pero ella tenía tal convicción que quería que el rey recibiera todo de ella, sin importarle, veámoslo así, quedarse sin nada. En contraste a estos, el Señor nos presenta también, digamos que la otra cara. Y muchos ricos echaban mucho, todos han echado de lo que les sobra. Eso es lo que nos pone el Señor. A una viuda pobre, echando de su pobreza todo su sustento, y tenemos a ricos echando mucho de lo que les sobra. Todos han echado de lo que les sobra. Tenemos a muchos dándole a Dios los sobros y tenemos a otros, a otra particular, poniendo a Dios como su prioridad y dándole todo. Eso, mis hermanos, fue algo, veámoslo así, impresionante
al punto que Jesús llamó a sus discípulos, ya los llamó y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, ya, muchos ricos echando los sobros, la pobre dándolo todo. Jesús, no. Aquí hay una enseñanza. Y entonces es ahí donde el Señor le dijo: de cierto os digo que esta ha dado más que todos. Esta mujer de su necesidad lo dio todo. En sí creo que es algo difícil de, digámoslo así, de digerir para nosotros. Porque normalmente cuando nosotros estamos en necesidad, no damos de nuestra necesidad. Si estoy necesitado de dinero, normalmente tratamos de estirarlo todo lo posible y no darlo. ¿Por qué? Porque para que nos rinda un poquito. Tratamos de que se nos gaste lento para tener siempre alguito a la mano. Pero esta mujer tenía gran necesidad de dinero. Y se nos dice, sencillamente, que de su pobreza dio todo su sustento. Podemos decir que esta mujer confió en Dios, sencillamente sabía que su provisión diaria venía de Dios. Tan acostumbrada, veámoslo así, estaba a depender de Dios, ya era pobre, día a día dependía de Dios, día a día Dios le proveía su sustento, que posiblemente ya no tuvo esa ansiedad de qué comeré más tarde. Dios ya era tan pobre que no estaba tan atada, digámoslo así, a las cosas de esta vida, no tenía cosas por qué preocuparse, sino dio y posiblemente confiaba en que Dios le iba a volver a proveer. Aquí no solo hay un contraste, mis hermanos, entre las cantidades dadas, los ricos que daban mucho y la pobre que daba pobre, o los ricos que daban de lo que les sobraba y la mujer pobre que daba todo, dio todo lo que necesitaba. Veámoslo así, esta mujer necesitaba dinero y dio todo el dinero que necesitaba al Rey de Reyes. Sino que aquí el Señor nos pone un contraste de corazones. Vámonos así. Esta mujer gozaba de la bendición que dice Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque era rica, poseía un reino que no es de este mundo, un reino espiritual, pero que al no tener tanto apego a las cosas de esta vida, le era más fácil vislumbrar las cosas del reino de Dios. Ella esperaba algo mejor, algo más valioso que esas dos blancas, que ese salario de un día. Ella sabía que tenía algo mejor. ¿Por qué? Porque los pobres de espíritu heredarán un reino. Ella, siendo pobre de espíritu, tenía un tesoro en el cielo. Y veamos así, y entramos como en esos juegos de palabras que se ven mucho en la Biblia. Jacob, por ejemplo, ¿cómo ganó la pelea contra el ángel? Perdiendo. Algo así era con esta mujer. Era pobre de espíritu, pero a la vez era rica de espíritu. ¿Por qué? Tenía un espíritu caritativo, que no le importaba desprenderse de las cosas, en contraste con los otros, que su pobreza de espíritu se manifestaba tanto que solo daban lo que les sobraba. Estos escribas vivían en la miseria espiritual. Después de devorar las casas de las viudas, daban lo que les sobraba. Y estas viudas, después de ser devoradas por estos hombres, daban todo lo que necesitaban. Esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y de ahí por eso el título de esta segunda parte era esto: el corazón de las ofrendas. Porque al final, mis hermanos, lo que quiero con esto es, como siempre, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Porque a Dios no le preocupa el dinero. Él es el dador de todo. Como le dijo el Señor a Samuel: yo no veo lo que está al frente de los ojos, sino veo el corazón. El Señor ve el corazón del ofrendante. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, así de la riqueza o de la pobreza del corazón, veámoslo así, se dan las ofrendas al Señor. Según de Corintios 9:7 describe cómo debe ser el corazón. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta viuda propuso en su corazón darlo todo. Jesús la elogió y la usó como ejemplo para que su iglesia aprenda. Los escribas se propusieron en su corazón
dar lo que les sobraba y recompensa tienen hasta nuestros días, que ya uno los ve como con eso, no quiero ser como ellos. Esta viuda no dio con tristeza, Jesús la usó como ejemplo. Dios ama al dador alegre. Muchas veces nosotros damos lo que nos sobra, ¿por qué? Porque nos falta esto, mis hermanos, un corazón alegre y dadivoso. ¿Por qué? Porque digo, muchas veces damos lo que nos sobra, porque siempre está ese deseo o esa congoja de, si doy un poquito más me desajusto por aquí, congoja pensar en que, ya, siempre está como eso de que quiero acaparar siempre un poco más para mí. Esta viuda no dio por necesidad, porque más bien de su necesidad lo dio todo. Y lo que quiero terminar con esto, mis hermanos, es primero preguntarnos esto. ¿Cómo está la actitud de nuestro corazón cuando ofrendamos? ¿Alegre porque Dios ama al dador alegre? ¿O posiblemente estamos con nosotros viendo qué nos sobra para dar lo que nos sobra? Y de ahí vayamos entonces tratando de aplicar esto que hemos visto. Primero, mis hermanos, viendo nuestro corazón. ¿Por qué? Veámoslo así. Porque muchas veces nosotros, al leer cosas como estas y al ver nuestra práctica como iglesia, creo que nos podemos enorgullecer. ¿En qué sentido? Que desde aquí no se pide plata, no empezamos a decir pacte con tal para que Dios lo bendiga, y etcétera, etcétera. Y podemos caer en cierta jactancia o como caía el fariseo, gracias a Dios que no soy como ese publicano. Que nosotros no lleguemos a tener un corazón así, mis hermanos, cuando digamos gracias a Dios que no soy como esa iglesia, en un sentido orgulloso. Porque sí, damos gracias a Dios de que tratamos de hacer todo con temor, pero examinemos siempre ese gracias a Dios, que sea con un corazón temeroso y no con un corazón de jactancia. Primero, roguemos eso, que no nos volvamos como esos escribas al compararnos con otros y sentirnos mejores. Primero porque recordemos, mis hermanos, que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Así que nuestra jactancia no sea llegar a tener un título de soy iglesia de sana doctrina. Porque cuidado, llegamos a ser tan sanos que nos olvidamos de nuestra necesidad de médico. Siempre hay cosas que mejorar. Y después, ¿cómo nos guardamos de cosas así? A la luz de la palabra. A la hora de ofrendar, por ejemplo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo primero que hago? Algo sencillo de orden. ¿Esto es para mi Dios o esto es para mí? Si pienso en la posibilidad o si me han aumentado mis ingresos monetarios en mi casa, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que pienso? Uy, ahora sí, voy a poder ofrendar más. O ahora sí voy a poder comprarme eso que tanto deseo. Lo hago con alegría, mis hermanos. Deseo dar más, si puedo dar más. O incluso, si doy poco, mi corazón quisiera dar más. O si doy mucho, estoy tranquilo con eso, diciendo, no, estoy dando lo suficiente. El punto es, mis hermanos, siempre el dar habla mucho de nuestro corazón. Por un lado, mis hermanos, esto quiero que debe traernos dos cosas a nuestra mente. Uno, desear un don. El don de Romanos 12:8. Digo que es como un don que Pablo lo pasa muy rapidito ahí, pero es un don que llama mucho la atención. Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Pero quedémonos en el que reparte con liberalidad. Pablo dice que un don del Espíritu Santo es el que da libremente, ya que no le ponen mucha cosa a lo que da, sino que con liberalidad da de todo lo que Dios le ha dado. Pidamos a Dios en ese sentido, ser de esos, desear ese don, porque muchas veces cuando siempre se nos hablan de los dones, digamos que en el fondo de nuestro corazón tenemos a un miembro de la iglesia de Corintio, que decíamos,
hablar en lenguas, deseamos que nos oigan, deseamos ser oídos, deseamos ser vistos, pero deseamos dar con liberalidad. Por otro lado, esto también debe traer consuelo a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón nuestro cuando ofrendamos. Si pensamos que estamos dando muy poco, Dios conoce nuestro corazón y se agrada de nuestra ofrenda, por muy pequeña que sea. Si viene de un corazón alegre, como el de esa viuda que dio, Dios se agrada de las ofrendas de su pueblo. Y por otro lado, pues también debe traer temor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos debemos examinar y de verdad debemos preguntarnos si estoy dándole a Dios de lo que me sobra o tengo a Dios como prioridad en mi vida. Y esto, mis hermanos, debe hacernos meditar todavía en una cosa más, y es en la mejor ofrenda. Jesús usó la ofrenda de esta mujer como ejemplo para sus apóstoles, con las miras ¿en qué? En que Él mismo iba a ser la mejor ofrenda dada por Dios a su pueblo. ¿Cómo? En cuando Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y por eso, como fuimos enriquecidos en gracia, lo que se espera, que ese evangelio nos haga actuar a sí mismo. La norma nuestra para, digámoslo así, para dar ofrendas al pueblo de Dios es esa norma de Cristo. No es un 10%, un 5%, un 20%, un 30%, sino la norma de Cristo. Es más grande que el diezmo. Porque Cristo no dio solo el 10%, Cristo dio todo. Lo vemos en el ejemplo de la viuda. Asimismo se espera de nosotros esa gran regla, tal cual como Cristo. El que siendo rico se hizo pobre, ¿con qué fin? Con que otros fuesen enriquecidos. Así que quiero que terminemos con esto, mis hermanos. Ver nuestra motivación, que es, si Dios es mi prioridad y cuando lo hago con el fin de que otros sean enriquecidos. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, porque tú hablas a pecadores como nosotros. Y gracias te damos por ello, Señor. Te suplicamos que no nos dejes de hablar, Señor, porque siempre necesitamos de tu voz, siempre necesitamos de tu exhortación. Ayúdanos, Dios bendito, a que esto que aprendimos quede en nuestro corazón y que confronte, Señor. Si hemos sido tacaños, trae arrepentimiento a nuestra vida. Si hemos estado atribulados, Señor, también trae paz a nuestra vida. Que nos dé consuelo que tú conoces nuestros corazones, o que dé temor también que tú conoces nuestros corazones, Señor. Pero trata con cada uno de nosotros, te lo suplicamos. En Cristo Jesús te oramos. Amén.